Lo que yo quiero hacer con este resumen es mostrar algunas cosas. Por ejemplo, que los números enteros, estos números enteros, también se los puede considerar como números decimales. Aquí está el 3 y podemos decir que es el número 3 y la coma la tiene que al final. O sea que los números enteros los podemos considerar como números decimales. Y en ese caso serían números decimales finitos, porque tienen fin. El menos 2, aquí tendría la coma, menos 2, ahí está la coma. Entonces sería un número decimal finito. El 0, pues aquí se le puede colocar la coma, o ahí tiene la coma invisible, entonces es un número decimal finito. O sea que en el fondo los números enteros caen dentro de los números decimales finitos, o son números decimales finitos. Vamos aquí, son. Bueno, otra cosa que quiero mostrar aquí es que los números mixtos, por ejemplo estos, al convertirlos en fraccionarios, al dividir el numerador entre el denominador lo convertimos en decimal. En este ejemplo obtuvimos 7 entre 2, 3,5. ¿Y qué es 3,5? Es un número decimal finito. Entonces por eso aquí escribí que estos números pueden ser números decimales finitos. Pero aquí tenemos otro ejemplo de un número mixto que al llevarlo a fraccionario y luego al dividir el 4 entre el 3 obtenemos 1,3333, es decir, un decimal periódico, o sea, infinito, un decimal periódico. Entonces obtuvimos esto, o sea, un número decimal periódico. O sea que los números mixtos, cuando los pasamos a fraccionarios, una vez que están en fraccionarios, podemos obtener dos tipos de respuesta: un número decimal finito o un número decimal periódico. Y claro que cuando es periódico puede ser tanto puro como mixto, pues habría las dos opciones. Bueno, ¿qué más también quiero mostrar con este resumen? Con este resumen también quiero mostrar que aquí tengo pues un número de fraccionario, pero si yo divido el numerador entre el denominador obtengo 0,8, que es un número decimal finito. Y si yo divido, este es otro ejemplo de un fraccionario, y si yo divido 4 entre 3, obtengo 1,3333, es decir, un decimal periódico, que puede ser puro o mixto. En este caso es puro. Bueno, entonces lo que quiero mostrar aquí es que los números fraccionarios, al dividir el numerador entre el denominador, generan pues números decimales finitos. O sea, podemos aquí colocar la flecha tanto hacia allá como hacia acá, porque un número decimal finito se puede convertir en un número fraccionario, y a su vez un número fraccionario puede terminar como un número decimal finito al dividir el numerador entre el denominador. Asimismo, esta parte de acá. Entonces, los números decimales periódicos, ya sean puros o mixtos, se convierten en fraccionarios. O sea que estos se convierten en fraccionarios. Pero los números fraccionarios pueden, como en este caso, terminar cuando se divide el numerador entre el denominador como números decimales. Y esos números decimales pueden ser finitos, como acá, o pueden ser periódicos. O sea que también se obtiene hacia acá, o sea, es en doble vía, como un número decimal periódico. Y cuando es número decimal periódico puede dar el caso de que sea decimal periódico puro o número decimal periódico mixto. Bueno, en resumen, lo que quiero mostrar es que si nosotros tenemos números decimales finitos, esos se pueden convertir en fraccionarios y por lo tanto son números racionales. Y si nosotros tenemos números decimales periódicos infinitos, y pues ya sean puros o mixtos, estos se pueden convertir en fraccionarios. Y al ser fraccionarios son números racionales. Y al revés, cuando tenemos números fraccionarios, si dividimos el numerador entre el denominador, solamente hay dos posibles resultados. Que sea un número decimal finito, que sería una opción, y la segunda opción que sea un número decimal periódico. Y dentro de la segunda opción hay a su vez dos subopciones. O sea, puede ser un número decimal periódico puro o puede ser un número decimal periódico mixto. Con este cuadro también quiero mostrar que lo más importante aquí para mí serían los números decimales finitos y los números decimales periódicos. Que ambas clases de números se convierten en números fraccionarios. Y al revés, que los números fraccionarios al dividir el numerador entre el denominador van a terminar o bien como un número decimal finito o bien como un número decimal periódico. Y cuando hablamos de decimal
periódico estamos hablando de las dos clases, ya sean puros o mixtos, tanto de aquí hacia acá como de aquí hacia acá. O sea, los números decimales periódicos, ya sean puros o mixtos, se convierten en fraccionarios. Los números fraccionarios, al dividir el numerador entre el denominador, pueden resultar como números periódicos. Y esos pueden ser ya sean puros o mixtos. De esto vamos a hacer unos 2 o 3 ejemplos. Bueno, ese es el resumen. Los números enteros pues no tienen complicación porque al colocar la unidad ya son números fraccionarios. O al colocarle al final acá la coma, pues ya son números decimales finitos. Y los números mixtos, pues al hacer la operación de la adición se obtiene un número fraccionario. Quiero ahora que miremos qué pasa cuando convertimos un número fraccionario a decimal. Bueno, para convertir un número fraccionario a decimal hay que dividir el numerador entre el denominador. Vamos a ver qué obtenemos. Entonces aquí hay 4 ejemplos. Si dividimos 3 entre 5, bueno, digamos, esto da 0,6. Si dividimos 5 entre 3, esto nos va a dar, se puede mi calculadora, esto da 1,6666666. Bueno, da ese número. Si dividimos 10 entre 2, obtenemos 5. Todos estos son números fraccionarios, porque son un entero sobre un entero, un entero sobre un entero, un entero sobre un entero, un entero sobre un entero. Para nosotros los números fraccionarios son simplemente esta forma, un entero sobre un entero. El entero de acá abajo diferente de 0. Entonces son fraccionarios. Bueno, entonces vamos a dividir 1849 dividido entre 900. Bueno, ahí no sé, entonces esto es igual a... Entonces se obtiene 2,05 y periodo 4. O sea, 2,05 y 4, 4, 4, 4, 4, 4, o sea, periodo 4. Este número. Listo. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Al dividir un entero entre un entero, o sea, al dividir el numerador entre el denominador, al convertir un fraccionario en decimal, números decimales, hemos obtenido aquí un decimal finito. O sea, se obtiene un decimal finito. Acá, pues, un entero, pero un entero es un número decimal finito. Ya termina. La coma la tendría al final. Listo. Y acá hemos obtenido decimales, pero periódicos. O sea, un número decimal periódico. Cuando un número es decimal, es periódico, es infinito. Pues porque este periodo se repite. 6, 6, 6, 6, 6. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. Aquí 4, 4, 4. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. O sea, todo número decimal periódico es infinito. Entre paréntesis de Colombia. Bueno, y este número decimal periódico puede ser puro o mixto. En este caso, por ejemplo, sería puro, porque aquí después de la coma sigue la parte decimal periódica. Viene así, número entero o parte entera, la coma y la parte decimal periódica. En cambio, este es un número decimal periódico mixto, porque tenemos la parte entera, la coma, luego viene la parte decimal que es no periódica y luego la parte decimal periódica. O sea, es un número decimal periódico mixto. Bueno, eso es lo que pasa. Siempre, no importa el fraccionario que se tome, siempre que se divida el numerador entre el denominador, solamente va a ser un número decimal finito o un número decimal periódico, pero infinito. Y si es periódico, puede ser ya sea puro o mixto, pero va a ser periódico. Y al ser periódico va a ser infinito. Bueno, y también ya sabemos por los videos anteriores que todos los números decimales finitos se pueden escribir como fraccionarios, por eso son números racionales. Y que todos los números decimales periódicos, por ser periódicos son infinitos, ya sean puros o ya sean mixtos, se pueden escribir como fraccionarios. Por eso son números racionales. Entonces podemos decir que los números fraccionarios, cuando dividimos el numerador entre el denominador para convertirlos a decimales, van a terminar en dos opciones, en dos formas, ya sean números decimales finitos o números decimales periódicos. Si son periódicos son infinitos y si son periódicos pueden ser ya sea puros o mixtos. Y ocurre al revés, o sea, ocurre también de regreso. Los números decimales finitos se los puede escribir en forma de números fraccionarios y los números decimales periódicos infinitos se los puede, ya sean puros o mixtos, se los puede escribir como números fraccionarios. Y cuando se los puede escribir como números fraccionarios, entonces son números racionales. Yo se lo simboliza con la letra Q.
Listo, entonces los números decimales finitos se pueden convertir en fraccionarios y por lo tanto son números racionales. Los números decimales periódicos, o sea que por ser periódicos son infinitos, ya sean puros o mixtos, se los puede convertir en fraccionarios y por lo tanto entonces ya son números racionales porque se los puede escribir como fraccionarios. Y de aquí hacia allá, cuando tenemos un número fraccionario y dividimos el numerador entre el denominador para obtener un número decimal, los resultados van a ser de dos clases. O va a ser número decimal finito o va a ser un número decimal periódico, y por ser periódico es infinito y puede ser puro o mixto. Los invito a suscribirse al canal, pediría que compartan este enlace www.123mate todo con minúscula .blogspot.com, porque en este enlace estoy organizando los videos por materias y por temas. Todos los videos que estoy subiendo los estoy organizando en este blog. Pues espero subir videos de otras materias como cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo de varias variables, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, otras asignaturas de la universidad y también asignaturas del bachillerato como álgebra, trigonometría y base.